Bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie nos preguntó, el podcast de Francisco Emerson y Ana, tres sociólogos venezolanos, parte de la diáspora que está regada por el mundo. Y el día de hoy, bueno, tenemos a un invitado de lujo, una persona que hemos hecho referencia en muchísimas ocasiones en este mismo podcast y que consideramos los tres como uno de nuestros maestros de formación académica, intelectual y política. Y me refiero al profesor Alexander Campo, quien es licenciado en educación especializada en filosofía, con estudios de posgrado en filosofía y historia de Venezuela, uno de los fundadores del Centro de Investigaciones Populares de Venezuela y que investiga muy de cerca lo que es el mundo de vida popular venezolano y la incidencia en la sociedad del país de la política y de la violencia política como tal. Bienvenido, profesor. Y antes de comenzar, bueno, hoy estamos grabando lunes 25 de marzo a las 7:16 de la noche, hora de Venezuela, y lo decimos porque vamos a empezar a hablar un poco de la coyuntura actual delicada de la política venezolana en horas cruciales en esta carrera, si se podría llamar electoral, hacia una posible transición pacífica que se podría dar en el país este año. Y lo hacemos a la salvedad porque probablemente empiecen a pasar un montón de cosas esta noche, que era el límite que tenía la Mesa de la Unidad Democrática y un nuevo tiempo para postular candidatos en el Consejo Nacional Electoral. Bienvenido, profesor. Sí, yo te Miren, quería. nada, lo primero es de mi parte manifestar la gran alegría que me da el poder estar con ustedes tres. Eh, la verdad es que sería completa la alegría si estuviese un cuarto personaje llamado Moisés, que eran como los cuatro mosqueteros de la Escuela de Sociología hace ya, no sé, creo que 12, 13, 14 años, no lo recuerdo, pero bueno, la verdad es que me da mucho gusto porque de lo mejor que ha salido en la escuela, en el sentido de que, bueno, responsables políticamente, responsables intelectualmente, y veo que conectados y seriamente, digamos, responsabilizados por su país, lo que me da una gran alegría y además mucha esperanza porque bueno, los que cruzamos los 50 pues pensamos bueno, que el trabajo no ha sido en vano, pues, y eso, aunque ustedes no lo ven, les puedo decir que personalmente es muy grato y es muy satisfactorio. Bueno, Al profe, no nos escuchar haga esto, llorar porque ya empezábamos a hablar y nos daba hasta vergüenza, porque yo decía, coño, el profe sigue allá y uno que estaba ahí y se terminó yendo. Yo creo que a veces uno se siente un poco desertor y un poco triste porque no influye más en lo que está sucediendo en Venezuela y obviamente a nosotros nos afecta, pero de alguna forma sentimos que abandonamos el barco. Sé que a veces se hacía imposible, si haces política en Venezuela se hace muy imposible quedarse. Bueno, Emerson tuvo que irse exiliado y bueno, ya después cuando uno ve las imposibilidades políticas, o sea, si eres, digamos, opositor de ejercer la política en Venezuela es arriesgarse completamente. Y bueno, usted desde, a veces no desde el espacio partidista, usted se arriesga todos los días, digamos, porque se quedó allá desde, bueno, haciendo política, digamos, no partidista, pero sí en diálogo y construyendo conocimiento, pues. yo quiero, Tú, sí, me vas a Karina, hacer llorar, profesor, porque mm, no, no, yo lo que quería decir era que sí, que muchas gracias por sus palabras, porque realmente ha sido un maestro para nosotros, por lo menos personalmente, sí, o sea, fue una de mis mayores influencias, por no decir la más grande, cuando estudié, inclusive el método de estudio y mucho de la perspectiva que yo tengo a la hora de aproximarme al conocimiento me la enseñó usted, tanto en la universidad como también con su entrega de enseñar, que es algo que también quería valorar, y de irnos a tu casa, irnos a sitios y siempre como estar pensando y pues decir que somos una buena camada, me siento muy bien. Y por ejemplo, mira, he cruzado mares y océanos, pero aquí tengo y salimos a matar gente. caramba, mira, Lo he y salimos a matar cargado gente. por numerosas expediciones alrededor del Mire, mundo, tienes la pero siempre primera lo llevo, ¿eh? edición. Qué bueno, qué bueno. Por Sí, eso digo mira, que aquí lo mucha tengo en otra alegría, mucha biblioteca. alegría.
Qué bueno. Bueno, Mira, dicho esto, profe, también yo queríamos quisiera, digamos, comenzar un poco. empezar. Sí. Ujú. No, dale, disculpa. Dale. Lo que queríamos empezar un poco era, o sea, el capítulo alrededor de un artículo que usted escribió en La Gran Aldea sobre los comanditos, que había una reflexión en torno a la manera de organizarse hoy en día la comunidad venezolana y alguna visión que una de las cosas que más me señaló para empezar y a ver que profundice un poco allí era el tema del miedo, ¿no? Que abordaba como la violencia y o sea, la ejecución política constante del gobierno y del régimen siempre ha sido a través del miedo, pero que realmente o sea, la forma de organizarse ahora, la gente ha empezado no a reaccionar a ese miedo no de manera violenta, sino sencilla desobediencia. Una desobediencia que incluso puede ser como una especie de indiferencia. Sencillamente yo me organizo y tú a lo tuyo. Inclusive puso una analogía de que es un boxeador en un ring esperando un contrincante que no le aparece. Entonces está un poco como tirando puños. Sí, sí, mira, yo creo que es importante que, digamos, sus oyentes eh, se sitúen, ¿no? Eh, la Venezuela en la que estamos hoy es una Venezuela que han querido sumir en el miedo, eh, y que inevitablemente es como, digamos, el ambiente en el cual nos estamos moviendo en este momento, ¿no? Mm, eh, eh, Como dijo Karina, es decir, yo he pasado pues toda mi vida, digamos, bueno, todos los años del régimen aquí y puedo decir que no ha habido ningún momento, ni siquiera cuando hubo los momentos más abiertos de represión política, eh, eh, de, en medio de las grandes manifestaciones del 2017, del 2014, del 2011, ni siquiera después de los movimientos, digamos, alrededor de la caída de Chávez y después de su resurgimiento, ni siquiera en ese momento hubo tanta clima de miedo como hay en este momento. Abarca todos los estratos, todos los sectores. No hay un sector que no se esté, digamos, autorregulando, controlando, ¿no? Eh, este, y creo que, digamos, es evidente, pues es evidente que es un riesgo el logos político en este momento, ¿no? Es decir, la palabra política es un riesgo y si quieres evitar ese riesgo tienes que salirte, digamos, del logos político, ¿no? Es decir, tienes que hablar del más y del menos, como dicen en España, ¿no? Es decir, hablar de bueno, de Karol G que llegó, bueno, de cuántos restaurantes, de en qué andas tú, en qué anda aquel, y ya. Y ahí no hay ningún problema, ¿no? Esa es la experiencia que, por ejemplo, nos dicen los sacerdotes cubanos, nos dicen, bueno, mire, mientras nosotros no hagamos pastoral social, sino que hagamos digamos, estemos celebrando la misa y ya con nosotros no se meten y nosotros podemos hacer lo que sea. Lo mismo acá, ¿no? Estamos en eso y cada palabra hay que medirla. Entonces, claro, en medio de ese clima surge un sujeto eh, 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 consciente, ¿no? Consciente de esta situación y consciente de la inutilidad de un enfrentamiento directo con el régimen en términos de fuerza violenta, pues, ¿no? Y
decide, digamos, construir políticas al margen del enfrentamiento. Y esto viene sucediendo desde hace tiempo, y viene sucediendo con efectividad. Y esa efectividad en algunos espacios ha hecho que, digamos, sea imitable en los otros espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, mire, el aparato comunal, por ejemplo, el aparato de la estructura comunal, y digo aparato porque está formado por distintos componentes, las VC, los consejos comunales, los distintos, digamos, los distintos apartados de este aparato comunal nacieron para la represión y nacieron para el control social. La gente fue encontrando que no enfrentándolos, sino inficcionándolos, es decir, penetrándolos y mutándolos desde dentro y de aparato comunal convertirlo en comunidad convivial de vecindad, surgía otra cosa. Con la misma cara, pero ineficiente para los efectos políticos. Entonces, el régimen se quedó sin instrumentos comunales de control. Al quedarse sin instrumentos comunales de control con el cual confiar, no podía ir a unas elecciones de esa manera. Porque significaba que los principales instrumentos de control electoral y no electoral, político en general, que había tenido y que habían sido efectivos desde hace tiempo, se quedaron sin fuerza alguna, sin operatividad alguna, aunque con una exigencia, como nos dicen en los grupos focales, fantasmal, ¿no? Es decir, están allí, pero no significan nada, no están controlando eso. Entonces, claro, evidentemente el régimen no se, digamos, no se va a detener en eso. El régimen se reconfigura y lo que sucede es que busca otros sujetos de ese control, porque no renuncia a su vocación original de control, porque eso es lo que lo mantiene vivo, lo mantiene Cohesionado. eso, presente y accionando. Entonces, si se modifica, porque además no saben actuar de otra manera. Tienen además 25 años en eso, ¿no? Es decir, tienen un modelaje, tienen una manera de comportarse ajustada a su naturaleza. Pero al no renunciar para eso y no renunciar al mecanismo estratégico para mantenerse en el poder, que son las elecciones, entonces necesita otros sujetos para controlar y dominar eso, que son precisamente dos fundamentalmente en este momento: los grupos violentos paramilitares y unidos a las fuerzas policiales y el aparato legal. Yo quería, Sí, perdón, dale, Karina. profe, yo quería detenerme en lo fantasmagórico de estos grupos que aún siguen estando en el barrio del chavismo, digamos, esas plataformas que aún quedan, que capaz no se han integrado con la comunidad. A propósito, también con algo que usted hablaba en el artículo, y era que digamos, espacios políticos o partidistas que ocupaban los opositores en el barrio, pues fueron expulsados violentamente o no. Luego se apropió de esto el chavismo, no se integró completamente a la comunidad o nunca se integró porque eran formas distintas al ser popular venezolano, y la oposición volvió, pero volvió mimetizándose con lo que era el chavismo, digamos, de que entendían ellos que se traducía en votos y por eso era efectivo, cuando no era efectivo realmente en el barrio por su razón de ser. Entonces yo quería preguntar si ahora,
la oposición, o al menos en la persona de María Corina, el sector popular sí siente que hay una diferencia del quehacer político en Venezuela, entre uno y otro. Sí, mira, lo que tú preguntas es interesante en el sentido de que el cuento pudo haberse acabado si esta estructura comunal permanece allí, fantasmal, viviendo, digamos, de unas vitaminas que les llegan cada 3 meses, cada 4 meses con las cajas CLAC y se reaviva, ¿no? Que son como esos chats de los consejos comunales que están inactivos totalmente hasta que anuncian que llega o la bombona o hasta que anuncia que llega la caja CLAC. Después no sirve para absolutamente nada. Pues no, bueno, ahí se pudo haber acabado el cuento político, pero tal como tú dices, sucede algo. Sucede que entonces la oposición se da cuenta que no basta con que esas estructuras se queden resignificadas, es decir, que sean unos vecinos más que estén allí, sino que hay que de alguna manera, resignificarlas políticamente, resituarlas políticamente, politizarlas de nuevo con otro significado. Es decir, lo vecinal sirve para desactivarlo, pero no sirve totalmente para construir política. Entonces tú tienes que dar el paso hacia lo político. Y llega María Corina Machado y dice, hagan sus comanditos. Fíjense la expresión. Coloca en las comunidades la fuerza, la voluntad y la iniciativa de construir. Yo impulso, lanzo la idea, recójanla. Y resulta que en menos de un mes y medio tienes ya 7,000 comanditos registrados, sin saber realmente cuántos más pueden haber registrados en las páginas comanditos.com.be y ese tipo de cosas. Además con lineamientos claros de qué hacer y ese tipo de cosas. Ojo, eso no es inmediato, evidentemente eso no se declara, hagan esto y ya se hizo, eso es un proceso, pero el proceso empezó. Inmediatamente el régimen se da cuenta e inmediatamente los declaran instancia terrorista. El asunto es que son muchos y el asunto es que no tienen un centro de poder y el asunto es que tienen iniciativa propia y el asunto es que hay voluntad de construirlo. Entonces, pareciera que hay una estructura, pareciera que se está construyendo una estructura inasible para los tentáculos totalitarios. Pareciera. Yo no creo que eso sea definitivamente así. Siempre se reajustan, buscarán cómo reajustarse. Lo importante para mí es que la gente va aprendiendo a liberarse y a construir. Y así como el régimen se reajustará, esto por aprendizaje se reajustarán también. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo lo que hay es una voluntad de liberación que se construye en grupo, se construye en comunidad. Y eso impulsa y ya veremos qué surge. Lo importante es que se mueva. Nadie está diciendo que el modelo es el modelo perfecto. No. Por favor, no ha existido un modelo perfecto ni existirá un modelo perfecto. Yo creo que cuando exista, ahí se acabó la perfección. Cuando exista, no. Lo importante es qué es lo que está dentro, de qué estamos hechos. Se nos dice 25 años producen un
sujeto de conciencia dominada, de conciencia servil. Y resulta que el sujeto no tiene tal conciencia servil. Resulta que el sujeto a cada rato encuentra un caminito, se lo cierran y vuelve otro camino y se lo vuelven a cerrar y vuelve a encontrar otro camino. Eso es, a mi entender, la riqueza, lo bonito, por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena luchar. No por el modelo como tal. El modelo puede fallar, el modelo puede quedar obsoleto. Todo en la vida en la vida del ser humano es así, y más en lo político. No importa, lo importante es hacia dónde tiende, hacia dónde va, el futuro que te presenta, no dónde estás, sino hacia dónde te está llevando, cuáles son las posibilidades que tiene y no lo que ha alcanzado. Eso es lo gozoso, eso es lo que le da sentido a este tipo de lucha. Perdón. Profesor, no, está bien. A mí me parece que un tema aquí fundamental y en consonancia con lo que usted está diciendo es el tema de la expectativa de participación. A mí me parece que la expectativa de participación es la que de alguna manera u otra mueve la organización social para enfrentar digamos, a un régimen del estilo del chavismo o para organizarse electoralmente o lo que sea. Y yo creo que un gran error que ha venido cometiendo la oposición, y yo que, por ejemplo, participé en las dos campañas presidenciales de Enrique Capriles en 2012 y 2013, era un poco aquella fulana cuestión de la línea, ¿no? De que el comando central te da una línea y de incluso hasta la organización más micro de los comandos en cualquier comunidad tenían que seguir esa línea y había hasta, digamos, alguna especie de mecanismo de persecución, de que te tenían que mandar la foto, que la bandera la pusieron tal cual, en donde la tenían que poner y que era así, porque era así la realidad. A mí lo que me parece Correcto. que empoderar a las comunidades, como está ocurriendo ahora, es lo que justamente le está dando esa fuerza, ¿no? Al movimiento, no solo de María Corina, sino al movimiento como tal, de mantener viva la esperanza de que pueda haber un cambio en el país. Y en ese sentido, también me parece que el chavismo, de alguna manera u otra, esperaba a una María Corina o a una oposición de antes de la imposición a las comunidades, de la imposición de esa fulana línea, y sobre todo también el tema de cómo reaccionar, ¿no? El tema de lo que usted hablaba, del tema de la incapacidad que tenemos como fuerza democrática, como resistencia democrática de enfrentar a esta gente en el terreno de la violencia, sino de todo el mecanismo que usted ha venido utilizando. Ahora bien, esa esperanza que ha sobrevivido todo el mecanismo de miedo y esa esperanza que incluso ha sobrevivido a pesar de esa autorregulación que usted habla de diversos sectores, que lo podemos ver desde nuestra Universidad Central de Venezuela con nuestras autoridades que están completamente mudas, hasta los medios de comunicación, hasta los empresarios, hasta por donde usted se meta. ¿Cómo esa esperanza que sí sigue moviendo y organizando las comunidades nos pudiera conducir a un proceso de cambio político real? Y yo sé que esto no hay respuestas mágicas, ¿no? Pero ¿cómo usted ve ese camino en este contexto donde posiblemente se va a impedir una candidatura presidencial de la oposición? O sea, no hay camino electoral, entonces, ¿qué sigue? Mira, sigue el camino de la libertad, que es mucho más grande que el camino electoral. A ver, más que responderte lo que pienso yo, te puedo responder con lo que con seguridad sé que piensa la gente. Y te digo con seguridad porque precisamente el viernes cerramos un proceso de campo de estudio en 10 estados del país, donde creo que un proceso medianamente serio, un trabajo de campo durísimo, pero bueno, en el que surge algo claro. El sentido de realidad que tiene la gente es admirable. ¿Por qué lo digo? ¿No? Porque te dice, con las primarias surge una luz que no sabemos a qué distancia está, pero está la luz. Cónchale, esa imagen es tremenda. Es decir, es como que en las primarias te quitan el velo que tenía, aparece la luz
que estaba, digamos, velada por ese velo, y la gente puede ver, pero no reconoce la distancia en la que está. Y te dice, no importa lo que haya que caminar, pero hay una luz. No sé cuánto tengo que caminar, pero hay una luz. Con esto lo que te quiero decir es que la gente sabe muy bien a quién se está enfrentando, cuál es la condición estructural, la madera que mueve que sostiene al régimen, los impulsos que lo mueven, y saben muy bien de qué son capaces, y que eso obliga a un camino que muy probablemente será largo, pero lo importante es, nos dijeron que no había luz, y si hay luz, si hay una luz, si hay una luz. Entonces, O sea, usted ve distante que si el CNE y Maduro, la dictadura como tal, obstaculiza completamente el terreno electoral, usted ve distante que la gente se deje de organizar y que esa llama que se encendió, digamos, recientemente, y esa la renovación de la gente esperanza por no, la libertad del país. la expectativa de participación que tú hablas no es expectativa de participación electoral. Okay. Es decir, no se agota en la expectativa de participación electoral. Como todos los seres humanos, como todo, lo primero que reacciono es a la salida inmediata, a la salida con la cual yo tengo todo en mis manos. Voto y está en mis manos. Es la que ofrece menos incertidumbre, es la que todo el mundo te responde. Y cuando tú vayas con una encuesta, ese puede ser uno de los grandes problemas metodológicos. Cuando tú vayas a una encuesta, evidentemente que la gente va a reaccionar a eso como primera opción. Eso no, 99%. El 1% loco que dijo eso, bueno, eso hay que tenerle cuidado porque esos son peligrosos. Porque están fuera de la realidad. Ojo, el asunto es que tú tienes que abrirle la perspectiva a la gente, y tenemos un liderazgo capaz de abrirle perspectiva más allá de lo electoral. Hoy el régimen hoy no pugna por a lo mejor esto les sonará a ustedes digamos extraño, pero a pesar de todas las evidencias, hoy no, el régimen no quiere cerrar el camino electoral. El régimen, su primer objetivo no es cerrar el camino electoral, porque ese es el camino que él domina. Ese es el camino que él domina hasta el momento en que la persona vaya. Hasta eso, ese es el camino más seguro de él. El problema es que quiso transitar ese camino seguro con unos sujetos que les resultaron incómodos para transitar ese camino. El objetivo de hoy del régimen, es borrar la lucecita que apareció en el fondo. Es decir, el objetivo del régimen hoy es sumirnos, meternos en la desesperanza y decirnos, borro del escenario el liderazgo que fue definido. No van por el camino electoral, van por el camino del liderazgo de María Corina Machado. Ese es el camino que andan buscando. Ojo, a lo mejor lo logran, pero yo sigo y vuelvo con lo que les digo. Lo importante para mí es que en el fondo de la gente no hay un esclavo. En el fondo de la gente hay un sujeto consciente. Hay un sujeto que busca su libertad. Mientras eso esté, no hay manera de que en cualquier momento nosotros no saltemos,
que el conejo o la liebre no salte. Por eso ellos están constantemente tratando de cortarle la cabeza a todas las liebres que hoy surjan. Si surge un camino alternativo, distinto a la luz que presenta el liderazgo de María Corina Machado, igualito, porque el problema no es el gran apellido, el problema no es el sujeto, el problema es lo que representa, el problema es lo que representa lo que está detrás de ese sujeto. O sea que Pero bueno, dale, Karina, dale. no, que Karina hablando de esto, que es que está diciendo muchas cosas que a las que quisiera yo reaccionar. también no, que cuando dice que el camino va a ser largo, ¿no? Yo pienso que el liderazgo, o sea, María Corina en sí ha sido la más desesperada un poco, ¿no? Todo, hasta incluso sus eslóganes, la salida, ha sido como la más María Corina ya. Exacto. Ha sido como la más desesperada, ¿no? Y la que parece que siempre ha tomado o está involucrado por los caminos más cortos. Entonces, ¿cree que sea un liderazgo que pueda, bueno, usted ya dice que capaz el liderazgo no es lo más importante, sino lo que significa, lo que está detrás, ¿no? Que capaz María Corina fuera del discurso, no sé si el discurso tiene pegado o no, pero bueno, es la intachable, la que no digamos, no se ha llenado de barro con muchas otras cosas, o al menos eso digamos, lo que la gente de a pie lo ve así, ¿no? Entonces, no sé, como que a veces me parece complicado que sea el liderazgo, o sea, a veces es incrédulo, no me lo termino de creer que sea el liderazgo que hoy es para los venezolanos. O sea, yo me esperaba esa pregunta de ustedes porque los conozco desde hace mucho tiempo y sé que en el fondo está esa pregunta. Claro, a ver, ¿cómo decirles? Lo mismo creo yo que sucedió con el régimen, y no porque ustedes piensen igual que el régimen, no. Es decir, creo que la sorpresa también los invadió, los tomó, pues, ¿no? Y me parece que precisamente por eso la dejaron llegar tanto tiempo y no le cerraron el camino electoral antes y no le cerraron, no se creyeron que un liderazgo de esa manera pudiese salir, ¿no? Yo no quisiera ahondar aquí en eso, pero cuando estudias, digamos, rigurosamente las cualidades del liderazgo de María Corina Machado, déjame decirle, solo les apunto eso, llega un momento en el que pareciera cuasi religioso. Yo creo que solo el régimen atisba, precisamente por miedo, el miedo que tiene, atisba a ver la cualidad del liderazgo, la cualidad del liderazgo. Y tú precisamente cuando lo estás diciendo intachable, ese tipo de cosas, eso es interesante porque se está imponiendo como lugar común. Cuando analizas, por ejemplo, la posición de los más anti María Corina son los más pro Enrique Capriles. Eso es así, es decir, eso lo hemos estudiado mucho. Y eso es interesante porque rompió esa barrera. Es más, son más anti María Corina Machado que el mismo chavismo. Chavismo de base, no el chavismo allá. Eso es interesante, la reacción anti. ¿Por qué? Porque no representa la actitud racional, sino histérica a la que supuestamente se asocia. E histérico es precisamente irracional. No acorde a la lógica rigurosa científica de
un objetivo con una ruta a alcanzar, viendo las posibilidades, sino que avanza con un impulso ético que muchas veces va en contra de la lógica de la usted inabilíteme, yo voy, y se abre todo aquel escenario. ¿Tú te imaginas que lo hubiesen al inhabilitarla hubiese aceptado eso como aquel que sí aceptó inmediatamente a la hora diciendo, bueno, llevaré esto a los tribunales internacionales, la historia les irá a pagar? Ninguna historia, yo sigo para adelante porque la gente lo que quiere. Esa decisión abrió todo un escenario como el de las primarias, que hasta el día de hoy sigue siendo un rompeaguas. Un rompeaguas. Bueno, yo Que, aquí tengo una inquietud, profesor, y disculpe que lo interrumpa, porque justamente Enrique Capriles tuiteó hace poco más de una hora hablando de que Dios le dé la fuerza, bueno, a él y a algunos sectores de en estos momentos difíciles tomar decisiones injustas. Entonces mi pregunta es, o sea, ¿cómo usted como intérprete un poco y estudioso de la sociedad venezolana, usted cree que un intento de estos sectores, por ejemplo, Enrique Capriles y sus afines, de romper con este liderazgo de María Corina y presentarse a las elecciones apoyando a quien sea y como sea, eso no va para el baile? O sea, ¿usted cree que la expectativa de cambio de la gente está ahorita directamente relacionada con y respeta además, digamos, el liderazgo de María Corina, se siente identificado con el liderazgo de María Corina? Mi mamá hoy me dijo en una nota, es que María Corina es nuestro norte. Ayer en una farmacia aquí en Dallas, un muchacho venezolano que estaba haciendo delivery estaba escuchando mientras compraba las cosas por video una entrevista que le estaban haciendo a María Corina. Y yo le pregunté, es que nos volvieron a fregar, ¿no? Y él me decía, sí, esta vez a la mamá de María Corina, haciendo referencia a la señora Lloris, ¿no? Entonces, ¿usted cree que no hay ningún tipo de posibilidad de estas aventuras de irrespetar la legitimidad de un liderazgo por el cual votó la gente en unas posibles elecciones? es decir, vamos a decirlo claramente, si se inscriben al margen del liderazgo de María Corina, vamos a decirlo claramente, porque ya se sabe que van a abrir de 7 a 9 de la noche, van a abrir, bueno, Sí. ok, mira, es que la pregunta, a mi entender, la lógica está equivocada. Es decir, el asunto no es si la gente no seguirá a alguien distinto a María Corina. Es que la gente ve en el que sea designado un designado de Maduro. Es que ese es el gran problema. Claro. El gran problema es la asociación inmediata que se hace, no por la ausencia de María Corina, ojo, no es eso lo que está ahí, sino que el proceso es tan claro y es tan evidente para la opinión pública que la lógica es inmediata, es decir, la conclusión que saca la gente es, cerraron todos los caminos al que le podía ganar, dejan porque este es el que quiere Maduro. Entonces, este es puesto por Maduro. Yo no voy a votar por el que Maduro está imponiendo. Y precisamente por eso hoy, desde la plataforma de la unidad, a esta hora, todavía ellos no han decidido la postulación. ¿Por qué no han decidido la postulación? Porque saben que de un techo de 80 te baja casi 35 puntos sin ella. Es decir, eso en términos de análisis de la opinión pública desaparece totalmente, desaparece. Es decir, hace así, totalmente. Y eso en el primer momento, a medida que avance, porque tú tienes que leerlo en lógica de campaña. En lógica de campaña significa una lógica de continuidad, una lógica donde tu oponente sigue trabajando, donde tú te mantienes con ciertas cualidades, es decir, todas estas cosas que son propias de las lógicas de campaña. Es decir, si tú inicias la carrera electoral bajando 35 puntos,
significa que puedes bajar por lo menos la mitad de eso que baja. Es decir, eso en lógica, digamos, tradicional y típica. Entonces lo quieren colocar, el razonamiento es que le quieren colocar a María Corina la responsabilidad de sus acuerdos. Usted tiene que hacerse responsable de sus acuerdos. Usted es el que ha acordado al margen de lo que la gente acordó. La gente acordó a María Corina o a la que ella designe. La gente ha decidido convertirla en protagonista. Usted, plataforma unitaria, un nuevo tiempo, tiene que decidir si vas al margen o no vas al margen. Asume lo que, no, pero ellos lo están lanzando. Fíjate que el razonamiento de Capriles al final es tomar decisiones injustas. No, María Corina no tiene que tomar la decisión. Los que tienen que tomar la decisión en este momento son ustedes. Es decir, si quieres mantener el camino que decidió las primarias y que ha decidido después en esta pre-campaña, o decides el candidato que te colocó el régimen. Eso es. Ajá, dale. Sí. No, bueno, como para ir un poco también dándole un poco de cierre a lo que está pasando. También, o sea, dentro de esta hora oscura, y como también tiene mucho tiempo siendo en Venezuela, al final de todos los que nos ha ido conversando, porque hay mucha gente que a lo mejor escucha el podcast y no lo conoce, el profesor Alexander Campo no es que lo opina, sino que lo investiga realmente, que hay gente que cree que está acostumbrado a ver en tele que la gente opina de cosas. El profesor no solo opina, sino que el profesor hace trabajos de campo, vive con las comunidades. Entonces, para que la gente también, hay gente que lo está escuchando que no conoce su Correcto. método de trabajo, pero un poco para recordarlo. Entonces, dando un poco esto que dice, al final hay un mensaje bastante esperanzador, porque creo que, no sé si es una cita literal del artículo de usted que pone que el movimiento contrario al totalitarismo no es el orden, sino la articulación. Entonces, si en efecto, con lo de los comanditos como un signo inequívoco de que están empezando a haber una articulación, y como acaba de decir, bajo la legitimidad de un liderazgo que puede estar o no de acuerdo, pero que despierta unas cosas que está despertando. Entonces, que le puede dar un impulso, una fuerza. Entonces, al final, vemos que en esta hora, este años horribles, como se dice, o estas horas, en efecto, hay un movimiento que debe ser, el régimen hará todo lo posible porque sea indetenible, pero que o sea, hay unas buenas, ¿cómo se dice? Hay una luz, o sea, hay una esperanza, hay algo prendido, hay algo que la gente lo está haciendo sencillamente. Mira, yo no estoy de acuerdo en que nos quieren hacer ver que nos estamos contra la pared, que las horas se están acabando, que ya no hay alternativa y que el régimen te colocó en el precipicio. Terra, en el fin del mundo te están colocando hoy a las 12 de la noche. No. Quien está realmente entre la espada y la pared es precisamente el régimen. El régimen tiene que decidir, tiene en este momento que decidir si le da un palo a la lámpara, y para eso está pidiendo el apoyo, para mí, claro y evidente, a la plataforma unitaria y a un nuevo tiempo. Y ellos son los que están también contra la espada y la pared. No es que queda, aquí no queda nada, es decir, aquí no termina absolutamente nada. Hay un momento, evidentemente, que el régimen ha tratado de poner y que va a depender de la actitud que tomen digamos, los políticos de siempre. Dado su historia, yo no dudo en cuál va a ser la decisión que van a tomar. Me parece que es clara
y que es evidente. Y veremos, lamentablemente, porque, bueno, me duele, que eso va a ser una opción que se va a quedar lamentablemente sin gente. Pero, por el otro lado, tenemos a unas expectativas de participación, como decía Emerson, y que retomo la expresión tuya, o que leíste del artículo. La alternativa al totalitarismo no es ese orden de pon la bandera aquí, haz esto, haz aquello. Es decir, el orden que te viene desde un centro. No, sino la articulación alrededor de miles y miles y miles de iniciativas. Lamentablemente veremos, evidentemente, no hay que idealizar, veremos, porque hay una alta disposición a la migración post evento electoral. Si esto se llegase a concretar, los datos son horribles, horribles en ese sentido. Y ya sabemos que la emigración tiene, digamos, ese doble filo, pues, ¿no? El filo en el cual las familias y las personas encuentran un espacio de libertad y en el que van a seguir construyendo, pero tenemos el filo que, digamos, por el otro lado, se resiente la capacidad de lucha del país. Pero yo estoy seguro que hay una voluntad de seguir adelante y no de bailar salsa. No de bailar salsa como se nos dijo en algún momento. Aquí son otras cosas lo que aquí va a suceder. Bueno, profesor, muchas gracias. No sé si los chicos tienen algo más que agregar, pero gracias por haber venido y bueno, por darnos un poco de esperanza, porque la verdad es que estábamos bastante decaídos y escucharlo a ustedes que esto puede ser apenas un comienzo de un replanteamiento de esta lucha a través de la organización de la gente, pues la verdad es que sí, da bastante esperanza. Esperanza. Bueno, Profe, gracias por por, escucharnos. perdón. Nada, que gracias por mantener su despacho abierto. También quería decirle que me siento muy feliz de que pueda seguir haciendo su trabajo convivencial en el barrio y en lo que está sucediendo y que nos pueda regalar ese pedazo de realidad que a veces estamos un poco bastante lejanos de ella y que pues sí, es como, aunque siempre salíamos de su despacho un poco deprimidos, hoy creo que salimos un poco más esperanzados. Gracias por esos datos y esa luz que también nos da usted a nosotros. Bueno, ya Bueno, sabes, hijo, si llegaste yo hasta acá, nada, yo lo que Sí, quiero profe, es, perdón, profe. lo que quiero decirles es que nada, los quiero mucho y nos veremos porque la lucha continúa, seguro que continúa con el favor de Dios. Hasta Bueno, luego. amigos, suscríbanse y nos vemos en un próximo episodio de